Nosotros hace aproximadamente 4 o 5 años estamos trabajando en un tema preocupante que tiene que ver con la salinidad. Primero, nosotros estábamos interesados en la salinidad natural que tienen los cuerpos de agua y cómo influye eso en los organismos, en la comunidad que vive en los ríos. Ese fue el inicio del trabajo. Después empezamos a ver y a pensarnos y a plantearnos qué pasaba cuando la contaminación de esas sales era por cuestiones que tienen que ver con la actividad humana. Y ahí tuvo un pequeño cambio el enfoque. Ahí aparece justo casualmente en el mundo empezaba a aparecer un interés por la salinidad. Fue una coincidencia total. Y sobre todo a partir de lo que se llama salinidad secundaria, que es la salinidad que se produce por la actividad humana. Juntamos estas dos situaciones, lo que estábamos haciendo nosotros con el interés que había en el mundo por este tema y bueno, eso llevó a que pudiéramos hacer un trabajo que fue publicado en una revista muy importante y que más que nada tiene que ver con la preocupación de muchos países del mundo alrededor de este problema que no se ve. Entonces, casualmente acá en Tucumán hay una empresa que produce sales, muy conocida en la zona del Timbó, y eso, bueno, nos dio una situación de un experimento natural para que nosotros pudiéramos hacer comparaciones con otros ríos. En la cuenca Salí Dulce tenemos varios focos de lo que nosotros denominamos salinización secundaria. Se denomina salinización secundaria, que es este proceso antrópico del que yo hablaba. En este momento la agricultura está determinada en nuestro país como la principal fuente de salinización secundaria en cuerpos de agua. Y en la provincia de Tucumán nosotros tenemos muchas fuentes de agricultura, muchos campos con diversos tipos de cultivo, muchos campos en donde los suelos se lavan a propósito y se recanaliza esas sales que quedan sobre la superficie del suelo hacia cuerpos de agua naturales y por lo tanto, bueno, tenemos realmente un problema importante. El río que tiene conductividad secundaria, como les contaba, que es un río que se conoce con el nombre de la Perdiz para la zona del Timbó, ahí teníamos niveles bastante altos de conductividad y en alguna parte complicado por la temperatura, ¿no? Porque digamos, hay un volcado de agua de la empresa salinera, que ya es imaginarse que tiene un alto nivel de sales, pero además con temperatura, ¿no? Lo cual complica más la situación. El mar tiene 35 gramos de sal por litro y esto debe tener arriba de los 200, 300 gramos de sal fácilmente. Por litro. Cuando tenemos un proceso de salinización secundaria, nosotros cambiamos el ciclo natural de la sal que tiene ese cuerpo de agua. Entonces, a los organismos que viven dentro del agua se les produce un incremento de las sales de lo que es su medio y su hábitat natural. En la mayor parte de los casos, llevando a la desaparición de organismos que no toleran esos niveles de salinidad. Lo mismo ocurre con las plantas. En general, las plantas que se observan en las orillas, ¿sí?, del río son reemplazadas por algas que son un poco más tolerantes. Y lo que a nosotros nos empezó a resultar muy interesante cuando empezamos a evaluar este proceso es el impacto sobre el ser humano. Porque la provincia de Tucumán tiene muchas comunas en las que por ley no corresponde, o sea, no hay una obligación de que se distribuya agua potable por red. Por lo tanto, el agua potable se distribuye o en tachos o de distintas formas. Y entonces cuentan con un recurso muy limitado. Entonces, esta gente utiliza como un recurso aparte el agua de los cursos de agua que pasen cerca de su casa, ríos y arroyos. Si estos cuerpos de agua tienen elevado contenido de sólidos disueltos o suspendidos, sólidos disueltos serían estas sales de las que yo hablo, y suspendidos todo lo que nosotros vemos como esta tierrita, cuando vemos que el agua está turbia, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad es algo que a ellos
les inutiliza, por ejemplo, el uso de su higiene personal, digamos, por ejemplo. Entonces disminuye la calidad de vida de estas personas que viven en lugares así. El aumento de la salinidad por cuestiones, por salinización secundaria que tiene que ver con la actividad humana, termina afectando a las comunidades que viven en los cuerpos de agua que de alguna manera no están preparados para ese aumento y ese cambio en la salinidad. Por otro lado, y en los aspectos que nos tocan a nosotros, aguas con ciertas cantidades, con excesos de sales, tienen problemas porque para ser provista a las ciudades, a los habitantes, evidentemente tienen que ser tratadas y tienen que ser quitadas esas sales, lo cual tiene un costo bastante elevado y es bastante complicado. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Australia, en Australia tienen aproximadamente un 95% de sus aguas contaminadas con cloruro de sodio, porque existe lo que se denomina un proceso de desertificación, o sea, las precipitaciones son menores a los niveles normales, o llueve realmente muy poquitito, discurre muy poca agua, se forman salares, digamos, y queda concentrada cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal que le ponemos a la comida, ¿de acuerdo? Entonces esta agua no está apta para consumo, por ejemplo. Nosotros tenemos la suerte, porque la realidad es esa, en la región en la que vivimos, que todavía tenemos agua apta para consumo humano, pero como nosotros vemos que hay agua, pensamos que esa agua va a ser eterna, digamos, entonces viene un poco a esto que yo decía, lo utilizamos como un tacho de basura, el agua se lleva todo. Se han hecho algunos estudios, sobre todo a partir de ciertas reuniones científicas, para tratar de saber cómo es el aporte porcentual de contaminantes en la cuenca del río Salí, y que, entre paréntesis, digamos que es reconocida como una de las más contaminadas de la Argentina. Creo que viene el Riachuelo y después viene el Salí Dulce. Y uno de los valores porcentuales que surgieron ahí era un 25% es de aporte de los ingenios azucareros, hay otro 25% que es aportado por las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, y después hay otro porcentaje entre 18 y 12% que tiene que ver con las citrícolas y mataderos, básicamente. Ahora, dicho eso, digamos, aproximadamente el 80 y tanto % de ese volumen de producción de contaminantes es volcado a los ríos.